¿Has oído hablar de los 3 hombres misteriosos que desafiaron a la muerte en la Biblia? Sus fascinantes historias guardan antiguos secretos y revelaciones sorprendentes. Y el último te sorprenderá y podría cambiar tu visión del arrebatamiento de Dios. Ven y descubre estos misterios conmigo y descubre qué los hace tan únicos. Primer hombre. ¿Has oído hablar de Elías en la Biblia? Es una figura interesante porque, a diferencia de la mayoría de las personas, nunca murió. Elías vivió en un momento difícil en Israel, cuando Acab era rey, y fue llamado por Dios para ayudar al pueblo. Elías no era solo un profeta común. Venía de una región llamada Galaad y tuvo un encuentro épico con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, lo que lo hizo bastante famoso. Aunque no tiene un libro completo dedicado a él en la Biblia, su historia es increíble e inspiradora. Vamos a explorar más sobre Elías y su increíble historia en la Biblia. Acab, el rey de la época, no estaba exactamente siguiendo los planes de Dios para gobernar al pueblo de Israel. Pero Elías era diferente. No tenía conexiones políticas ni lazos con la familia real. Era lo suficientemente valiente como para decir la verdad, incluso cuando eso significaba desafiar al poder establecido. Elías representaba un tipo de liderazgo totalmente nuevo, basado en la verdad y la valentía. No se dejaba corromper ni influenciar por el poder terrenal. Su misión era diferente, buscaba un reino con propósitos divinos, no mundanos. Parece que Elías ya había vivido una vida llena de aventuras y heroísmo, pero Dios aún tenía más sorpresas reservadas para él. Elías estaba a punto de trascender incluso la muerte. Su partida inmortal lo coloca en una categoría única en la historia, donde se convierte en uno de los raros individuos que no pasan por la muerte. Profundicemos más en el emocionante relato de la ascensión de Elías al cielo, como se registra en 2 Reyes 2, 1, 12. Elías y Eliseo caminaban hacia Gilgal, sabiendo que sería el último día de Elías en la tierra, el día en que sería llevado al cielo en un torbellino. El texto hebreo sugiere que Elías sería arrebatado en un momento de viento poderoso, en un movimiento impresionante, directamente a la presencia de Dios. Dios no solo le había revelado a Elías que esto sucedería, sino también dónde sucedería. Es por eso que vemos a Elías moviéndose rápidamente hacia el Jordán. En cada parada en el camino, Elías le dice a Eliseo que se quede, pero Eliseo se niega a dejarlo. Está decidido a quedarse al lado de su maestro hasta el último momento. Los hijos de los profetas en Betel, Jericó y Gilgal intentan advertir a Eliseo sobre la partida inminente de Elías, pero él ya sabe lo que está por venir. Les pide que guarden silencio sobre el asunto, porque está preparado para lo que está por venir. Gilgal, el punto de partida de este viaje final de Elías, tiene un importante significado simbólico en la historia bíblica. Fue allí donde los hijos de Israel acamparon después de cruzar el Jordán hacia Canaán, antes de comenzar su conquista de la tierra prometida. Así, Gilgal se convierte en el punto de partida no solo para el último viaje de Elías, sino también para un nuevo capítulo en la historia de Israel. Esta narrativa nos recuerda la importancia de la obediencia y la confianza en Dios, incluso ante circunstancias desconocidas y desafiantes. La jornada de Elías continúa, llevándolos a Betel, un lugar conocido como la casa de Dios, un lugar de oración y adoración. Y luego, el destino final, el Jordán, un lugar asociado no solo con la muerte física, sino también con la muerte del ego, con la entrega completa de uno mismo. Eliseo, decidido a quedarse al lado de su maestro hasta el final, reitera su lealtad mientras se acercan al Jordán: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Elías puede haber puesto a prueba a Eliseo en el camino, pero ahora enfrentan un desafío inminente. Y entonces sucede el milagro. Frente a los ojos de los hijos de los profetas y de Eliseo, Elías toma su manto, el símbolo de su autoridad profética, y lo extiende sobre las aguas del Jordán. Y, en un gesto milagroso, las aguas se dividen, abriendo un camino seco para que ambos pasen. Con el milagro aún ante ellos, Elías le pregunta a Eliseo qué desea antes de ser llevado. Consciente de la grandeza de su maestro,
Eliseo pide una porción doble del espíritu de Elías. Es una solicitud audaz, pero Elías la acepta, con la condición de que Eliseo lo vea ser llevado. Este momento milagroso, similar a la división del Mar Rojo en tiempos de Moisés, muestra una vez más el poder y la fidelidad de Dios al actuar en favor de sus siervos. Y es en este escenario de maravillas que las historias de Elías y Eliseo se entrelazan, preparando el camino para el futuro del pueblo de Dios. La emocionante historia de la ascensión de Elías alcanza su clímax cuando, mientras conversaban, aparece un carro de fuego con caballos de fuego y separa a los dos amigos. En un torbellino, Elías es llevado al cielo ante los ojos incrédulos de Eliseo. No fue un sermón solemne ni una profecía grandiosa, fue solo una conversación entre amigos cuando ocurrió este evento extraordinario. Eliseo, sorprendido y angustiado, clama: Padre mío, carro de Israel y su conductor. Observa la desaparición de Elías y, en su dolor, rasga sus propias ropas. Pero, incluso en su agonía, recuerda el manto de Elías y lo agarra, regresando al Jordán. Con el manto en sus manos, Eliseo demuestra su fe, preguntando dónde está el Dios de Elías, y con un golpe de las aguas, se separan, permitiéndole cruzar el río. Los hijos de los profetas, testigos de este poderoso evento, reconocen que el espíritu de Elías ahora reposa sobre Eliseo y lo honran. Esta historia nos recuerda que el plan de Dios nunca falla. Incluso cuando un siervo fiel como Elías deja esta tierra, Dios siempre tiene un plan. Eliseo es el ejemplo perfecto de eso. Él toma el manto del profeta y continúa la obra de Dios como su sucesor. No hay vacío en la obra de Dios. Siempre tiene a sus hombres y mujeres en todas las épocas para cumplir sus propósitos. Por lo tanto, así como Elías pasó el manto a Eliseo, sigamos confiando en el plan soberano de Dios en todas las circunstancias de la vida. Segundo hombre. Vamos a explorar la fascinante historia de Enoc, un hombre cuya vida fue tan extraordinaria que no experimentó la muerte común. Él vivió en una época de gran decadencia moral, como lo indica el relato bíblico de los días de Noé. Además, Enoc es descrito como alguien que caminaba en íntima comunión con Dios, como podemos ver en Génesis 5:22, donde dice que Enoc caminaba habitualmente con Dios. Su relación especial con Dios se enfatiza aún más por el hecho de que fue llevado por Dios y no experimentó la muerte física, como se registra en Génesis 5:24. Aunque no hay una mención directa de Enoc profetizando sobre el diluvio. En contraste con muchos de sus contemporáneos, cuyas vidas se resumen solo en nacimientos e hijos, la historia de Enoc es como un soplo de aire fresco. Su breve descripción en la Biblia lleva un peso significativo, indicando su notable caminar con Dios. La vida de Enoc sirve como un modelo inspirador para todas las generaciones posteriores. Nos enseña a buscar una comunión íntima con Dios, a vivir en reverente temor y obediencia. Su vida ejemplar nos muestra que cuando caminamos con Dios, podemos experimentar su presencia de una manera nueva y profunda. El relato bíblico nos dice que Enoc vivió 365 años y que caminó con Dios en comunión habitual. Luego, Dios lo llevó a casa, directamente al cielo, en un evento conocido como el primer arrebatamiento documentado. Tal vez la comunión de Enoc con Dios fuera tan intensa que simplemente fue envuelto por la presencia divina y llevado a casa. La historia de Enoc es un recordatorio poderoso de que el mundo no es digno de aquellos que viven en comunión íntima con Dios. Su fe agradó a Dios, y su vida nos inspira a buscar una vida que también sea agradable a nuestro Creador. La fe juega un papel fundamental en nuestra jornada espiritual. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquellos que se acercan a Él deben creer que Él existe y que recompensa a aquellos que lo buscan con fervor y diligencia. Dios siempre está atento a los corazones de aquellos que están totalmente dedicados a Él. Anhela una comunión profunda y verdadera con sus hijos. Está dispuesto a cuidar, proteger y bendecir abundantemente a aquellos cuyos corazones son enteramente suyos. Pero cuando nos alejamos de Él, actuando imprudentemente, Él nos advierte y nos llama al arrepentimiento.
El Señor anhela adoradores verdaderos, aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. Él es la fuente invisible de la vida y busca a aquellos que lo servirán de todo corazón, entregándose completamente a Él. Enoc es un ejemplo notable de este tipo de devoción, ya que él no compartió el destino de la humanidad, en cambio, fue llevado por Dios en un ejemplo de arrebatamiento. Aunque la mayoría de los creyentes experimentan la muerte física, el ejemplo de Enoc nos da esperanza de que, al final, triunfaremos sobre la muerte. Su vida nos recuerda que Dios tiene un plan redentor definitivo para aquellos que ponen su fe en Él. Por lo tanto, sigamos buscando a Dios con fe sincera y vivamos nuestras vidas enteramente dedicadas a Él, confiando en su cuidado y en su promesa de vida eterna. El tercer hombre, el cristiano en los últimos tiempos. La profecía sobre los cristianos en los últimos tiempos es un tema que despierta gran interés y expectativa entre los fieles. Aunque no sepamos el momento exacto del regreso de Jesús, la Biblia nos enseña que habrá un evento conocido como el arrebatamiento, en el cual los cristianos serán reunidos con el Señor en los cielos. Es importante entender que, según las Escrituras, tanto los cristianos que ya han fallecido como los que aún están vivos participarán en este evento. No debemos entristecernos por los creyentes que han muerto, pues la esperanza de la resurrección está firmemente arraigada en la obra salvadora de Jesucristo. En el momento del arrebatamiento, habrá un gran clamor del Señor, acompañado por la voz del arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, seguidos por los creyentes vivos, quienes serán arrebatados junto con ellos para encontrarse con el Señor en el aire. Este será un momento de gran triunfo y alegría, cuando estaremos para siempre con el Señor. Esta profecía nos recuerda el ejemplo de Enoc, quien fue llevado por Dios sin experimentar la muerte física. Así como Enoc, los cristianos en los últimos tiempos serán arrebatados en el aire para encontrarse con el Señor. Esta es una promesa maravillosa y reconfortante para todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Por lo tanto, seamos animados y reconfortados por estas palabras, ya que nos aseguran que tendremos un glorioso reencuentro con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Deseas profundizar en más revelaciones bíblicas fascinantes como esta? No pierdas tiempo. Inscríbete ahora en nuestro canal, Revelaciones Bíblicas, para recibir contenido exclusivo cada semana. Y no te olvides de dejar tu like y comentar abajo para compartir tus impresiones y contribuir a este increíble viaje de conocimiento y reflexión. Juntos, exploraremos los secretos más profundos de la Biblia.